Hola muchachos, espero que estén muy bien. Quiero darles la bienvenida a su sesión de Time Management y Delegación de Tareas, para el cual su fase soy yo, Jorge Suega, actualmente MCDP OGT de ESEC en Venezuela para la gestión 1920. Así que vamos a comenzar. ¿No han sentido que muchas veces uno no tiene tiempo para nada? Que simplemente el tiempo de verdad no te alcanza. Bueno, si es así, esta sesión de verdad te va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque yo antes no era un experto en lo que es la parte de time management. Sin embargo, gracias a que me he puesto a dar estas sesiones, considero que tengo ya la experiencia necesaria y la práctica para poder enseñarles a ustedes cómo manejar su tiempo de la manera correcta y cómo delegar tareas de la mejor forma. Sin embargo, como todo, es un aprendizaje y todavía it's a work in progress. Entonces, ¿qué son las cosas que yo necesito para de verdad ser un líder de mi tiempo como team leader o como miembro? Lo primero, hay que hacer unas consideraciones iniciales, es decir, cuáles son esas cosas a las que yo tengo que ponerle el ojo. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir a un supermercado y pedir 5 años más. El tiempo es la única cosa que uno no puede comprar. Por ende, uno tiene que administrarlo sabiamente desde que empieza a tomar roles de liderazgo dentro de ISEC. Así que hay que hacer una revisión. ¿De qué? De las tareas repetitivas. Son esas tareas que hacemos diariamente y tenemos que saber cuánto tiempo tardamos en cada una para hacer un estimado de cuáles son todas las cosas que a mí me consume tiempo hacer. Lo segundo es conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque si tú sabes qué es lo que te distrae y qué es lo que te hace productivo, se te hará mucho más sencillo poder realizar todas tus tareas y saber alejarte de esas cosas que te distraen y enfocarte siempre en ser productivo en ciertos momentos del día. Por eso es importante analizarse y saber cuándo es bueno trabajar y cuándo no. Los siguientes son los breaking points. ¿Por qué? Porque, como es normal, nosotros vivimos en un país que de verdad es muy volátil y no sabemos cuándo se puede ir la luz, cuándo se puede ir el internet, etcétera. Y uno tiene que estar preparado para todas esas situaciones y no caer en ningún tipo de crisis. Y también hay que tener en cuenta que tenemos que comer, tenemos que dormir y tenemos que movernos de un lugar a otro. Por ejemplo, de la casa a la universidad, de la universidad al trabajo, del trabajo a la casa, etcétera. Todo eso consume tiempo y todo tiene que estar agendado para de verdad poder alcanzar un muy buen nivel de manejo de tiempo. Los siguientes son esas tareas, por así decirlo, primitivas. ¿Por qué? Porque uno, desde que el ser humano está evolucionando, uno tiene la capacidad de caminar y hablar al mismo tiempo. Por ende, hay tareas que se pueden hacer dos o tres al mismo tiempo, pero siempre se recomiendan dos. Y por último, hay que optimizarse. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser más eficiente y más productivo para entregar mejores resultados. Así que los invito a ustedes a que hagan su revisión de cuáles son todas esas cosas que mencioné anteriormente para que al final hagamos una actividad con ello. Lo segundo son los criterios, es decir, cuáles son los criterios generales para el manejo del tiempo. El primero es el criterio de los objetivos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar y simplemente anotar un montón de cosas en una lista y empezar a hacerlas. Todo lo que hagamos tiene que tener un objetivo claro, tiene que tener un lugar a donde queramos llegar. El siguiente es el criterio del tiempo, es decir, cuánto tiempo gastamos en cada actividad que hacemos diariamente. Es muy necesario que de verdad la cronometren y la estimen de la mejor forma posible, para que ustedes sepan que, por ejemplo, a mí me toma 15 minutos bañarme y vestirme, por ende, eso es lo que yo voy a agendar para ese espacio del día. Y lo demás lo distribuyo de la manera que yo considere. El siguiente criterio es el criterio de la urgencia. ¿Por qué?
Porque siempre en AESEC tenemos que priorizar. Y en nuestra vida personal también, bien sea quizás unas reuniones con los amigos, reuniones con la familia, la universidad, algún examen que tengamos que presentar o algo que tengamos que estudiar. Siempre es importante priorizar qué es urgente y qué es importante. Para eso tienen esta matriz, donde ustedes pueden ver que aquellas cosas que sean urgentes, importantes, tienen que hacerse ya. Esas son generalmente las cosas que uno siempre dice que son para ayer. Lo siguiente son las cosas que no son urgentes, pero que igual son importantes. Esas cosas hay que planificarlas y meterlas dentro de un calendario. Aquellas cosas que son urgentes, pero no son importantes, se pueden delegar, porque dentro de ese existe el rol de team leader, que puede ser un team leader de consideration, un team leader de attraction, etc. Y también está el rol de VP. Todos esos roles son roles para delegar. Y por último, se tiene el criterio de, bueno, si no es urgente y no es importante, simplemente drop it. Déjalo porque de verdad eso no está colaborando con los objetivos que tú tienes durante el día o durante la semana o el mes. Por último, tenemos el criterio de paralelismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos. No somos Superman para hacer varias cosas a la vez. Entonces, es importante que entendamos que no podemos hacer todo por nosotros mismos. Nosotros solos no podemos hacer todo. Así que debemos delegar aquellas actividades para poder evitar los breaking points mencionados anteriormente. También se consideran breaking points aquellos momentos en los que uno colapsa. Y por último, está el criterio de las herramientas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que de verdad está muy, muy influenciado por el uso de herramientas. Y de verdad, muchachos, hay herramientas para absolutamente todo lo que ustedes se imaginen. Simplemente tienen que encontrar cuál es esa que de verdad se ajusta a sus necesidades. Ahora, habiendo dicho eso, los invito a que lleguen a este cuadro. ¿Por qué? Este es un cuadro bastante interesante que te muestra cuáles son esas tres repetitivas que haces día a día. Te dice cuáles son y cuánto tiempo tienes que inviertes en cada una. Luego te pregunta cuáles son las cosas que a ti te distraen y qué es lo que te hace productivo. Luego viene la parte cuáles son las rutinas, es decir, qué es lo que haces tú que sea muy rutinario durante la semana y cuánto tiempo te consume. Luego te pregunta cuáles son esas cosas que puedes hacer al mismo tiempo, basado en el cuadro arriba de las tres repetitivas. Y al final te pregunta cómo puedes optimizar tu tiempo. Este es un muy buen ejercicio que pueden utilizar para que ustedes se den cuenta en papel cuáles son todas estas variables y cómo pueden planificarse en función de ellas, que es su realidad. Ahora vamos a pasar a la parte de las herramientas. Para de verdad tener un apoyo en lo que es la delegación de tareas, de actividades, el tracking de miembros, etc. ¿Por qué? Porque diferentes tareas parten de un solo objetivo. Es decir, cuando una persona tiene un objetivo, ese objetivo puede dividirse en muchas tareas. Y el objetivo de esto es que nosotros día tras día alcancemos objetivos, no que simplemente lleguemos y pongamos 20 tareas en una hoja y no sepamos de verdad hacia dónde queremos llegar con todas esas tareas. Siempre es importante llenar las cosas con objetivos. Y si esos objetivos se desarrollan en mi tarea, está perfecto. Entonces, ¿cómo de verdad podemos ser unos maestros de nuestro tiempo? Empezando a planificar nuestro día. Primero que nada, definiendo los objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar durante el día? Lo siguiente, establecer metas a corto plazo. ¿Para qué? Para que de verdad podamos ver los resultados de la forma más rápida posible. El siguiente es checar nuestra productividad por hora para reenfocarnos en caso de ser necesario. Luego, ser consciente sobre si lo que estamos haciendo nos está tomando más tiempo del que deberíamos. Luego, tenemos que replanificar basado en nuestra productividad. Y al final, utilizar el criterio de la urgencia. ¿Por qué? Porque siempre va a haber cosas que son mucho más urgentes e importantes que otras. Y todo tiene que estar basado en un pivoteo, en ir probando día tras día. Nosotros no vamos a conseguir la fórmula mágica de un día para otro. Esto se trata de empezar a
plantear, intentarlo y seguir intentándolo hasta que consigamos esa rutina que de verdad nos funcione. Así que, para ello, aquí van a tener algunas herramientas bastante útiles, como lo son Trello, que sirve para crear listas, agregar deadlines y compartir con los equipos para que de verdad haya un tracking bastante efectivo. En cuanto a Asana, es una aplicación que sirve para crear y asignar tareas enfocadas en el trabajo en equipo. Clear Focus sirve para que tú puedas alcanzar un objetivo y cuánto tiempo te está tomando alcanzar esa tarea. Luego se tiene TimeTune, que sirve para crear rutinas y verificar cuánto tiempo te tarda y darte como una perspectiva de todo tu día. Y finalmente tenemos Evernote, que también sirve para agregar notas, agregar archivos multimedia y organizar ideas. Pueden utilizar una, dos, pueden utilizar las 5 y hay muchísimas otras más. Simplemente prueben estas 5 y vean cuáles funcionan. ¿Para qué? Para que de verdad puedan crear una rutina de Team Leader. Y esto nos lleva a la siguiente actividad, que es que semana a semana tienen que escribir cuáles son las cosas que tienen que estar pasando en cada una. ¿Para qué? Para que ustedes tengan una idea de cuáles son esas tareas repetitivas, esas tareas primitivas que pueden hacer al mismo tiempo, cuáles son las cosas que los pueden distraer y cuáles son las cosas que los pueden hacer productivos en cada semana. Todo lo que ven avanzando tienen que tomar en cuenta lo anterior. Y por último, para esta parte, unos final tips, que serían siempre ponle deadline, siempre de verdad póngale deadline a todas las actividades que hagan, si no simplemente no se va a cumplir. Igualmente, agenden sus reuniones, si no, esas cosas no van a suceder. Utilicen un to-do list, pueden utilizar el Google Keep, que es bastante bueno. Aprendan a decir que no, no siempre tienen que decirle que sí a todo, porque como ya mencionamos, muchas veces ustedes no pueden con todo, nosotros no podemos con todo siempre. Y hay que estar muy consciente de eso. Hay que tener breaks entre cada tarea porque no podemos pasar 4 o 5 horas sentados frente a una computadora trabajando, ya que esto afecta nuestra salud. Y por último, hagan menos, pero enfóquense más en las cosas que de verdad les van a dar resultados. Y ahora llegamos a la parte de delegación de tareas, que básicamente les dice que deben tener un conocimiento general para de verdad puedan delegar como los mejores líderes que el mundo ha visto. ¿Por qué? Porque un team leader tiene un perfil que crea, implementa y delega. Es decir, el team leader es una persona estratega, es una persona que piensa, planifica, plasma, baja a sus miembros, es decir, lo implementa y delega tareas. Ya que, por supuesto, el team leader no puede hacer toda una planificación él solo. Así que hablemos de un step by step sobre cómo tienen que delegarse las tareas. Lo primero que nada es conocer a tu equipo. ¿Por qué? Porque conocer el equipo te permite saber cuáles son las capacidades de cada uno, cuáles son sus fortalezas, debilidades, aspiraciones y muchas otras cosas que te permitirán darte cuenta cuáles son las tareas que les puedes delegar y cuáles no. Lo siguiente es establecer qué es lo que se tiene que hacer de una forma muy precisa y clara. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Y cómo se va a hacer, en qué momento, absolutamente todo tiene que quedar muy claro para los miembros. Todo, absolutamente todo. Lo siguiente es escoger la persona correcta para la tarea. Y para eso se tiene este cuadro. ¿Qué dice este cuadro? Te da 2 preguntas y un call to action claro con respecto a las tareas que quieras delegar para cada uno de sus miembros de equipo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Confías en su capacidad para realizar la tarea? ¿Es una persona que está motivada para hacer la tarea? Si ambas respuestas son sí, delega la actividad. Si tú no confías en la capacidad de la persona para hacer la tarea, pero la persona está motivada para hacerlo, entrena a esa persona. Si esa persona tiene la capacidad pero no tiene la motivación, delega, pero hazle microtracking. Es decir, está muy al pendiente de todo lo que está haciendo con respecto a esa tarea. Y por último, si no confías en su capacidad,
y no está motivado para hacer la tarea, simplemente no la delegues, ya que no va a funcionar. Siguiente, tienes que asegurarte como team leader que la persona de verdad entienda qué es lo que se tiene que hacer, como decía arriba. Uno no puede llegar y decirle a un miembro que vaya a hacer una venta si la persona no entiende exactamente qué es lo que tiene que hacer. No hubo una fase de training, no hubo una fase de entendimiento. Entonces explico específicamente que tienes que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Cómo lo vas a hacer? De esta forma, así y así. Muy importante que siempre se le pregunte al miembro si al final entendió lo que se tiene que hacer y que te lo explique. Si no puede hacerlo, la persona no va a poder realizar la tarea. Muy importante también, explica por qué se tiene que hacer. Muchas veces uno da por sentado que las personas entienden por qué se tienen que hacer las cosas y eso es un error. Uno siempre tiene que explicar el por qué es tan importante que se haga esta tarea. En el caso de ISEC, por qué es tan importante que el currículum en OJT por lo menos sea revisado. Si no es revisado, simplemente la persona puede aplicar y probablemente no pueda quedar porque tiene algún error en el CV o no está alineado a la oportunidad. Entonces siempre es importante que las personas sepan por qué están haciendo lo que están haciendo. Como team leader, uno tiene que proveer guía, tiene que proveer recursos y soporte para la persona que realiza la tarea, pero evadiendo y evitando en la mayor medida posible el microtracking. ¿Por qué? Porque el microtracking asfixia a los miembros. Estar encima de ellos para que hagan una tarea puede sentir que simplemente no se les está dando el espacio para que él pueda accionar. Y se puede entender como que el team leader no confía en el miembro. Por ende, es importante que se le dé el espacio y simplemente se le haga un seguimiento cada cierto tiempo, con preguntas sencillas. Siempre proveyendo la guía, los consejos, los recursos y el soporte necesario para que el miembro de verdad pueda realizar la tarea de la forma más eficiente posible. Es importante también, muy importante, establecer KPIs, establecer Measure of Success, un tracking routine, como ya he mencionado, y un deadline para cada una de las tareas. ¿Por qué? Porque lo que no se mide simplemente no funciona. Así de simple. Toda actividad tiene que tener un KPI y un Measure of Success para saber si de verdad la tarea fue exitosa. Y un deadline para dar un tiempo límite, ya que de esa tarea pueden depender muchas otras cosas. Y también es muy importante, hay que hacer que esa persona, ese miembro, sea la persona que tome la decisión. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que el miembro tenga miedo, no esté tan seguro de lo que está haciendo y él espera que su team leader o su líder sea quien tome la decisión final para él no sentirse culpable si la situación sale mal. Esto es lo que se tiene que evitar. ¿Por qué? Porque a veces uno está para aprender. Entonces uno tiene que confiar en sus miembros, tiene que delegar las tareas y dejar que se desarrollen, porque todos empezamos así. Todos empezamos con una tarea que cuando la estábamos haciendo no estábamos seguros y quisimos que nuestro líder fuese quien toma la decisión final. Sin embargo, son ellos quienes tienen que hacerlo, porque así es que se desarrolla el liderazgo. También es muy importante siempre proveer los feedbacks pertinentes durante el proceso o al final del mismo para que el miembro tenga en cuenta quizás cuáles fueron esos puntos a mejorar y él pueda trabajar en base a ello para la siguiente tarea. Y por supuesto, si un miembro de verdad hace un trabajo excelente, se le tiene que reconocer. ¿Por qué? Porque un buen trabajo que no es reconocido para un miembro quizás haya sido un buen trabajo, pero no genera el impacto ni le va a generar esa motivación, esa inspiración para seguir trabajando. Entonces, para resumir esta parte, hay una pequeña metodología que se llama la técnica del 25%, que les puede ser muy útil para delegar sus tareas de team leaders o futuros VP o futuros LCP. ¿En qué funciona? Más bien, ¿en qué consiste esto? Consiste en preparar una lista de las tareas que tú como team leader tienes que realizar durante una semana con un tiempo estimado para cada una de ellas, como se mencionó al principio de toda esta sesión. Luego, se tiene que establecer una serie de tareas delegables que representen el 25% de tu tiempo de trabajo. Y una vez que estén escogidas, tienen que empezar a delegarse desde ya esas tareas. ¿Para qué? Para que la membresía o el equipo empiece a realizarlas. Y finalmente, como team leader, tienes que analizar qué vas a hacer con ese 25%
de tu tiempo libre. Si lo vas a implementar en otras estrategias, si lo vas a implementar en tiempo para ti, etc. Esto se basa en que todas esas tareas que te diste cuenta que no tienes que hacerlas tú, las puedas delegar y que tenga un medible. Entonces, esto es una muy buena práctica que pueden comenzar a hacer desde ya con sus miembros. Esto es para los que sean coordinadores y para los que sean VPs también. Es una mejora que se ve inmediata en su manejo de tiempo. Y para finalizar, quiero decirles que de verdad lo que es el manejo del tiempo y la delegación de tareas es algo muy importante tanto dentro de AS como fuera de AS, ya que, como les mencioné antes, el tiempo no es algo que tú puedas comprar así como así. El tiempo es algo que se va y es importante que siempre sepan aprovecharlo de la mejor manera posible. Y esta frase de Julio Verne, de verdad me gustó muchísimo, y dice que todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacer que suceda. Y esa es la base del trabajo en equipo en cualquier ámbito, tanto dentro como fuera de AES. El trabajo en equipo es fundamental para alcanzar las metas. Entonces, apóyense muchísimo en él y nunca hagan las cosas solos, porque eso no los va a llevar a ningún lado. Muchas gracias por su atención. Espero que disfruten las demás sesiones.